la discusión del día de hoy. Perfecto. A ver, vamos a ¿cómo se dice? Vamos a recordar un poco lo que habíamos dicho la vez pasada. Y entonces habíamos dicho que uno puede tomarse una partición y construir sumas inferiores y sumas inferiores, ¿no? Ya dijimos cómo. Uno se toma el ínfimo por la medida del intervalo, en el caso de las medidas, de las sumas inferiores, y en el caso de las sumas superiores, uno se toma el supremo por la medida del intervalo. Y entonces puede construir esas cosas y entonces uno se agarra, bueno, habíamos dicho que por lo que hemos probado anteriormente, el dibujo se ve más o menos así. Todas las sumas superiores están como a la izquierda, perdón, todas las sumas inferiores están a la izquierda de cualquier suma superior y todas las sumas superiores están a la derecha de cualquier suma inferior, ¿no? Todas las azules están a la derecha de las rosas y todas las rosas están a la izquierda de las azules. Y bueno, eso nos permite decir que este conjunto de rosas está acotado superiormente y que este conjunto de azules está acotado inferiormente, por lo tanto tienen supremo e ínfimo respectivamente, ¿no? Y entonces al supremo de las sumas inferiores le llamamos la integral inferior y al ínfimo de las sumas superiores le llamamos integral superior. Y habíamos dicho que había que observar dos cosas importantes. La primera es que la suma inferior, que la integral inferior y la integral superior, ambas siempre existen, son números bien definidos, y siempre tenemos que la integral inferior es más chiquita o igual que la integral superior. Entonces ahí nos habíamos quedado, ¿no? Las integrales inferiores y superior, la integral inferior y superior siempre existen, la inferior siempre es más chiquita que la superior y eso nos llevaba a poder definir el siguiente concepto, que es el de integral, y entonces decimos que una función es integrable en el intervalo AB si se cumple que la integral inferior es igual a la integral superior. En ese caso decimos que la función es integrable y además también decimos que la integral es ese número, ¿no? Ya nada más estamos hablando de un número porque ambos son el mismo número, la integral inferior y la integral superior, y entonces ese numerito es la integral de AB de F. Y entonces, en este caso, en el caso de que una función sea integrable, teníamos un dibujo como como el de abajo, ¿no? Las sumas inferiores iban como creciendo cuando uno iba refinando y se acercan a este número, que ahora sí podemos hablar de él, de ese número, y las sumas superiores se acercan al mismo número en el caso de que la función sea integrable, y ese número se le llama la integral, y nuestra representación, la idea que tenemos en la mente siempre es que la integral representa esta área que andábamos buscando, ¿no? Bueno, ahí nos quedamos, entonces vamos a empezar con lo de hoy, pero antes de empezar quisiera recalcar dos cosas. Ahorita, Vania, vamos a calcular unas sumas superiores y unas sumas inferiores, no te preocupes. Va a ser pan de cada día en las próximas semanas, pero déjenme decir una cosa importante. Todo lo que dijimos, todo lo que hemos estado diciendo en esta parte de integrales, solo sirve para funciones acotadas, ¿ok? Todo lo que hemos dicho solo está definido para funciones acotadas. O sea, este juego, había yo dicho, se puede jugar solo con funciones acotadas. Si quieres hablar de funciones no acotadas, pues lo primero que tendrías que decirme es qué significa la integral para funciones no acotadas. Luego hablamos de eso, ahorita nos vamos a concentrar nada más en funciones acotadas. Y la primera pregunta que uno se hace cuando ve estas cosas es la siguiente. Pues bueno, ya me definiste un concepto, ser integrable, y entonces la pregunta natural es,
¿Habrá funciones integrables? ¿Habrá funciones que no sean integrables? ¿Será que todas las funciones acotadas son integrales? ¿Será que ninguna función es integrable? Entonces sería bueno dar un ejemplo de funciones que sean integrables y no. Santiago preguntaba si deberían ser continuas y ya le contestó Andrés que no. Estamos solo suponiendo que son acotadas, no estamos hablando de nada de continuidad todavía, ¿no? Bueno, y entonces la primera pregunta es, pues a ver, échenme un ejemplo o denme una función que sí sea integrable y también sería bueno que me dieran un ejemplo de una función que no fuera integrable, si es que de veras hay de esos ejemplos. Y entonces, pues no sé, ya habíamos comentado algunos la vez pasada, pero igual quiero que participen. Entonces, a ver, dígame alguien, ¿qué quieren hacer primero? ¿Una que sí sea integrable o una que no sea integrable? ¿Y cuál? Yo digo que una que sí. ¿Y cuál sugieres, Melanie? Mm, ay, no lo sé. La clase pasada dijimos, bueno, alguien propuso algunas, ¿no? Bueno, a ver, mientras voy escribiendo ejemplo. El primer ejemplo que tenemos es de una función que sí es integrable. ¿Alguien me puede decir el ejemplo? Constante. Dijeron que la constante. La constante, ¿no? ¿De dónde a dónde? Pues, bueno, a ver, lo voy a poner así. Considere una función de un intervalo cerrado a b a los reales, ¿no? Y que esa función sea constante, eso quiere decir que la función tiene regalada de correspondencia para cada x en el intervalo AB, que la función valga, pues le voy a poner C, ¿no? Porque C es en lo que, como denotamos las constantes, pero si te molesta mucho que le pongas C, piensa en tu cabeza que C es un número, por ejemplo, 2, 3, 5, el que tú quieras. De hecho, voy a poner un dibujo, porque siempre es bueno hacer un dibujo. Bueno, para mí siempre es bueno hacer un dibujo. Voy a pintar aquí mi intervalo AB, voy a pintar la función. La función la voy a pintar de qué será de verde, siempre, casi siempre las pinto. Pues voy a pensar que por acá está el punto C, que ya dije, si te molesta mucho C, pues piensa en un número fijo, en este caso podrías pensar como en 2 o 3, no sé. Y la gráfica de la función se ve más o menos así, ¿no? Espero que me salga bien. Esa sería la gráfica de la función. Y entonces, pues tienen que probar que esa, bueno, lo que queremos ver es que esta función sí es integrable y queremos probar que sí es integrable y entonces no tenemos mucho de dónde agarrarnos, pues tenemos que usar la definición, ¿no? Y entonces uno dice, la definición decía, tengo que tomar particiones, luego tengo que construir sumas inferiores y sumas superiores. Para las sumas inferiores les tengo que calcular su supremo y para las sumas superiores les tengo que calcular su ínfimo y luego tengo que checar que esas dos cosas son iguales, ¿no? Entonces hay que hacer toda esa chamba. Y entonces uno empezaría diciendo, o yo empezaría diciendo más bien, pues tome usted una partición del intervalo AB, ¿no? Tome usted una partición y vamos viendo cómo son las sumas superiores y cómo son las sumas inferiores, ¿no? Entonces, de una vez le ponemos nombre a la partición. Déjenme llamarle P igual X0, X1, X2 y así me voy hasta XK, ¿no? Y nada más para hacer el dibujo, pues este sería X0, por ahí tendría un X1 y así me voy, bla, 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 ya no voy a poner muchos y este sería el XK, ¿no? Esa sería mi partición. Y entonces, como dije, tengo que calcular supremos e ínfimos, ¿no? Digo, sí, supremos e ínfimos primero. Y entonces, a ver, voy a llamar a este de aquí, digamos, XI-1 y a este de acá, digamos que lo llamamos X, ¿no? Nada más para concentrarnos en este intervalito entre estos dos, ¿no? Y entonces empiezo diciendo, a ver, pues lo primero que tendría que decir es, para cada I, desde 1
hasta acá, a mí lo primero que me gustaría saber es quién es MI y quién es MI chiquita, ¿no? Y entonces recuerdo que MI era ya ven, ya le puse, era el supremo de los valores de la función en el intervalo que va desde xy menos 1 hasta xy. Y este es el ínfimo de los valores de la función, de tal manera que la x va de xy menos 1 hasta xy. Nomás escribí la definición, no para recordarla. Y ahora uno se pregunta, ¿quiénes son estos números aquí adentro de este conjunto? Primero. Y entonces quiero que me respondan. ¿Quién es f de x cuando x está adentro de este intervalo? Sí. Sí. C, ¿no? O sea, de hecho, no importa dónde esté x, la función vale c, y entonces en particular para todos los puntos de este intervalito, la función vale c, ¿no? Entonces, en este conjunto lo único que hay es c, siempre c, ¿no? Entonces es el conjunto que solo tiene a c y su supremo, pues es el número c, ¿no? Y por otro lado, pues de la misma forma, ya dijimos que adentro de este conjunto solo está C, y entonces el ínfimo del conjunto que solo tiene a C es C, ¿sí? Y entonces tanto el ínfimo como el supremo, no importa, bueno, o sea, de hecho sí lo voy a decir así, no importa qué partición me dieron, en este ejemplo específico, los MIs y los MIs mayúsculas y los MI minúsculas siempre son C, ¿no? Tampoco importa en qué intervalito estés, aquí siempre C. Bueno, lo siguiente que tenemos que decir es, pues, cuánto es una suma superior y cuánto es una suma inferior, ¿no? Entonces las voy a escribir por aquí. Cuánto es la suma superior y cuánto es la suma inferior, ¿no? Y entonces uno recuerda, ay, ¿quién era este? Este era la suma desde que y era igual con 1 hasta n de el mi chiquita multiplicado por xy menos, perdón, no es menos ahí, es xy menos xy menos 1, ¿no? Esa era la definición Sí, de nomás la que la suma sumas hasta acá, inferior. ¿verdad? Hasta acá, sí, gracias. Qué bueno que me dices para que lo ponga bien. Entonces borro esta n y es hasta acá. Gracias. Y abajo tendría la suma desde que y es igual con 1 hasta acá de mi mayúscula multiplicado por lo que mide la longitud del intervalo, ¿no? Ahí está, ya las pude escribir. Y entonces recuerdo que acabo yo de decir que, que el MI minúscula y el MI mayúscula ambos son C. Y entonces lo voy a escribir así mejor. Ya no sé si quiero poner tantos pasos, no sé, ustedes me dicen. A ver, bueno, voy a ponerlos. Esta se podría escribir como la suma desde que y es igual con 1 hasta acá de C que multiplica a xy menos xy menos 1. Y de hecho la de abajo es la suma desde que y es igual con 1 hasta acá de C que multiplica a xy menos xy menos 1. Y ya vieron lo que va a pasar, supongo, ¿no? El C es un factor común y entonces lo puedo sacar de la suma. Ay, a ver si lo puedo escribir. xy menos 1. Y el C de acá abajo también lo puedo sacar de la suma y ya nada más me tienen que decir cuánto les da sumar desde que y es igual con 1 hasta acá las longitudes de cada uno de los intervalos que induce la partición. O en otras palabras, ¿cuánto es esta suma que estoy circulando ahí? A ver, Menos A. A, B. intervalo B menos A. B menos A. A ver, entonces voy a ponerlo aquí. Esta suma, ay, chin. Esta suma es, dicen ellos, que es B menos A. Ahora díganme por qué. Que es la misma que la de abajo, ¿verdad? Es exactamente la misma. Entonces ambas son B menos A. ¿Por qué? Ahora solo tienen que decirme por qué. Porque es como la suma de las distancias de cada intervalo.
Hay dos maneras de verlo. Una es esta, ¿no? Que me acaban de decir. Me acaban de decir que es sumar estas longitudes, ¿no? Y si sumo la primera longitud, más la segunda longitud, más la tercera longitud, y así me voy, al Otra que final lo que que se voy... cancelan los sumandos, ¿no? Ajá, pero déjame primero decir esta. Entonces, si vas sumando cada una de estas longitudes, al final lo que vas a obtener es la longitud del grande, ¿no? Desde A hasta B. Y la longitud del grande es B menos A, ¿no? Esta sería una forma de hacerlo. Y la otra forma de hacerlo, uno puede observar que esta de aquí, dicen mis profesores de la primaria, es una suma telescópica, ¿no? ¿Han oído hablar de sumas telescópicas? A ver, la voy a escribir por acá arriba. Esa suma de ahí empezaría así como x1 menos x0 y luego más x2 menos x1. Chin, ya lo escribí mal. Mejor si lo voy a escribir por acá abajo. Chin, ya no me queda mucho espacio, qué triste. Esta es como una suma telescópica, la voy a poner aquí, a ver si me queda rápido. Esta de aquí, uno la podría escribir como, a ver, voy a escribir unos cuantos, ¿no? El primero sería x1 menos x0. El segundo sería más x2, si quieren le pongo paréntesis, ¿no? Menos x1. Y así te vas, ¿no? Voy a poner uno más, x3 menos x2. La. Aquí al final te quedaría xk menos 2 menos xk menos 1. Y ya no me cupo. Y ya ven por qué no quería poner tantos. Ahorita lo arreglo, espero. ¿No sería xk menos 1 menos xk menos 2? Voy, sí, pero es que como no me cupo ya no lo pude hacer. Ahora sí, a ver si me cabe. XK, como nos acaban de decir, este de aquí de hecho es XK menos 1, XK menos 1, menos XK menos 2. Y el último sería, chino, espero que sí me quepa. El último sería, ay, me quedó horrible. Déjenme lo vuelvo a escribir. Menos xk menos 2 y el último sería xk menos xk menos 1, ¿no? Y esta es una suma telescópica, había yo dicho, y entonces uno observa que, fíjense, este mono se va con este, ¿no? Y luego este que sigue se va a ir con este. Y el X3 se va a ir con uno que va a aparecer después, bla, 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 bla. Este ya se fue al final, este se va a ir con este, y al final solo les queda XK menos X0. Pero XK menos X0, este de aquí, no sé si se acuerdan ustedes, pero este se llama B, y este de acá se llama A, ¿no? Entonces les queda al final B menos A. ¿Por qué lo escribí? ¿Por qué lo dije dos veces? Porque ya lo voy a, o sea, ya lo dije dos veces y lo voy a usar muchas veces, ¿no? Si algún día te queda esta suma, ya vas a poder concluir inmediatamente, pues sí, esta suma, la que estoy circulando en rojo acá, esa siempre es B menos A, y ya dije dos razones, ¿no? O la puedes pensar como una suma telescópica donde todo se va eliminando, o la puedes pensar como otros dijeron hace rato, en sumar las longitudes de cada uno de los intervalos inducidos por la partición, y si las vas sumando todas, pues al final obtienes la longitud del intervalo de A a B, ¿no? Sí, está bien. Y ya acabaron, ¿por qué? Porque entonces acaban de demostrar que la suma superior, no importando quién sea la partición, acaban de demostrar dos cosas, ¿no? Que la suma inferior siempre es el número C por B menos A, ¿no? Y la suma superior siempre es el número C por B menos A. Y ya acabaron, ¿no? Si uno dice, pues ya fíjate en eso que acabas de demostrar, ya acabaste, porque entonces, ¿qué tendrías que hacer? ¿Qué sería lo último que tendrías que concluir? Díganmelo rápido. Igualar ambas sumas superiores. Bueno, suma inferior y suma superior. No, a ver, ya calculamos la suma superior para cualquier partición y la suma inferior para cualquier partición. Lo siguiente que tendrías que hacer en este momento es decir, pues entonces si me fijo en el supremo de todas las sumas superiores, ¿cuánto es?
como siempre me va a dar el mismo número, siempre me va a dar este número, ¿no? No importa quién sea la partición, siempre me va a dar ese número. Y no importa quién sea la partición, las sumas superiores siempre me van a dar ese número. Me voy a pasar a la siguiente página nada más para concluir. Ay, china, aquí tengo unos dibujos, mejor no me paso así, mejor pongo una nueva. Y entonces uno puede decir, pues por lo tanto, lo siguiente que uno tendría que hacer formalmente es decir, pues yo me tengo que tomar el supremo de las sumas inferiores, ¿no? FP con P en las particiones del intervalo AB, ¿no? Eso es lo que yo tendría que hacer formalmente y tomarme también el ínfimo de las sumas superiores. Pero yo sé que en este conjunto, en el conjunto tanto en el de arriba como en el de abajo, ¿cuántos números hay en cada uno de los conjuntos? Adentro de este conjunto, del conjunto de arriba, solo hay un número, ¿no? Se llama C por B menos A. Y en este conjunto de abajo también solo hay un número que se llama C por B menos A. Entonces, ¿quién es el supremo y el ínfimo de esos conjuntos? Pues ya nomás tienen que decirme, pues el supremo es C por B menos A, ¿no? Solo hay un número en ese conjunto y entonces el supremo es ese mismo número y el ínfimo es C por B menos A. ¿Sí está bien? Y entonces al final ya diría, pues ¿quién es este? Este es la integral inferior de A a B de la función y el de abajo es la integral superior de A a B de la función. Y entonces pues ya concluí que tenemos que la integral de A a B, la inferior, perdón, es igualita a la superior y eso me dice que f es integrable en el intervalo AB y no solo me dice eso, ¿no? Además me dice que la integral de AB en f es exactamente el número C por B menos A. Y eso terminaría nuestra demostración de que esa función es integrable. Y no solo demostramos que es integrable, hicimos un poquito más, demostramos que es integrable y que su integral es este numerito, ¿no? C por B menos A, ¿no? Y si uno regresa acá al dibujo, me voy a regresar rápido al dibujo, pues sí, a lo que uno esperaría, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que nuestra idea era que la integral era el área bajo la curva, ¿no? Y entonces uno se fija en el área bajo la curva y dice, fíjate que en este ejemplo que tengo aquí en el dibujo, el área es el área de ¿cómo se dice eso? De un rectángulo, ¿no? De un rectángulo que tiene base, el intervalo AB, y altura C, ¿no? O sea, esto mide la longitud del intervalo AB, lo de abajo, la base, y la altura mide C. Y según me decían mis maestros de la primaria, el área de un rectángulo es base por altura, y entonces tengo que medir cuánto vale esto, eso vale B menos A por altura C, entonces C por B menos A es el área de este cuadrado, que sí, ¿cómo se llama? Que en este caso sí es igual a la integral. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acerca de este ejemplo o no? ¿No? ¿Todo el mundo? Bueno, y entonces eso ¿Podrías subir tantito? es, ¿perdón? ¿No se le podría subir medio segundo? Ahí. Gracias. Bueno, ¿Se puede y regresar un poquito a entonces, la otra, profe, porfa? Hasta abajo. ahí, ustedes me dicen, Sí, ya, profe, gracias. ok, va. Y entonces, ¿qué nos dice el ejemplo 1? El ejemplo 1 nos dice que sí hay funciones integrales. Las constantes, todas las constantes son funciones Profe, integrables. Dime. ¿puede avanzarle tantito a la parte de las integrales? Es que estaba copiando. Tú me dices, en la siguiente página, Sí, en la siguiente, por favor. ahí. Sí, gracias. Bueno, ok. ¿Qué nos dice el ejemplo 1? El ejemplo 1 nos dice que ya conocemos ahora un montón de funciones integrables, ¿no? De hecho, un montón, ¿no? Todas las constantes son unas funciones integrables. Y no solo sabemos que son integrables, ya sabemos cómo calcular su integral, ¿no?
Entonces, si algún día alguien te pregunta, oye, ¿las constantes son integrables? Tú le dices, sí, claro. No solo son integrables, además tienen integral exactamente este numerito de aquí, ¿no? Que acabamos de calcular. Bueno, entonces sí hay funciones integrables. De hecho, este ejemplo nos da un montón. Y ahora vamos al ejemplo 2, ¿no? Queríamos también un ejemplo de una función que no fuera integrable, ¿no? Porque, pues para que la integral sea un buen concepto, ¿no? Porque sí va a haber funciones integrables, va a haber funciones que no son integrables, lástima, pero sí va a haber, y queremos ver de ambos casos, ¿no? ¿Alguien ya había propuesto un ejemplo la vez pasada? ¿Alguien me lo quiere recordar, por favor? Jóvenes. Como punteada constante, punteada en dos constantes. Ay, tenía un nombre horrible. ¿Cómo que punteada en dos Era algo así constantes? como Dirichlet o algo así. Dirichlet. Eso. Era la función de Dirichlet, pero ¿alguien me puede decir cómo va la función de Dirichlet? A ver, la voy a poner en el intervalo 0,1, porque ahorita pues no es importante. Podrías definirla en cualquier intervalo, pero la voy a definir en el intervalo 0,1. Y la función de Dirichlet, no voy a poner el nombre de Dirichlet porque tampoco es importante, tiene como regla de correspondencia la siguiente, ¿no? F de X es... Ay, ¿cuál me gusta a mí? Déjenme pensar cuál me gusta a mí. A mí me gusta que valga 1 en los irracionales. Así me gusta a mí. Ajá. En esta intersección el 0,1. Y me gusta que valga 0 en los racionales, ¿no? Ajá. Y a ver, creo que ahora sí ya la puse bien. Sí. Esa es la función de Dirichlet. O sea, vale 1 en los irracionales y 0 en los racionales. Si uno quisiera hacer un dibujo de esta función, pues le quedaría muy feo, pero voy a intentar hacerlo. Por aquí está, mi intervalo en este caso es el intervalo 0, 1, y entonces lo voy a pintar más o menos así. Y entonces dice, bueno, y tendría también que fijarme en el valor 1 acá arriba, digamos que ese es 1, y entonces la función, pues si uno quisiera hacer un dibujo de la función, pues le quedaría feo, ¿no? Porque, bueno, aquí vale 0, y en todos los, ¿cómo se llama? Los racionales vale 0, ¿no? Entonces les quedaría así como un montón de manchitas aquí, ¿no? Hay un montón de racionales, y también hay un montón de irracionales acá arriba, ¿no? Y entonces, pues les quedaría también como una mancha así. Eso es mi dibujo de la función de Dirichlet. Quién sabe, pero bueno. Y entonces, por ahí alguien dice, ¿qué dijeron? Ah, que esta no es integrable. Alguien habla del árbol de Navidad. ¿Saben que creo que el árbol de Navidad sí es integrable? O sea, pero luego ven, eso viene en su tarea, por cierto, ¿eh? Pero creo que el árbol de Navidad sí es integrable, nada más respondiéndole a Uriel. Estoy pensando, si el árbol de Navidad es integrable. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, a ver, entonces, vamos a concentrarnos en esta. Si Uriel quiere contestar su pregunta, pues puede hacer su tarea. Bueno, y entonces, sí, voy a empezar diciendo, ¿no? Pues yo quiero ver qué onda con la integral de 0 a 1 de esta función rara, y entonces voy a empezar diciendo, pues tómate una partición, ¿no? Sea P una partición del intervalo 0, 1, ¿no? Y de una vez le ponemos nombre, ¿no? Que P sea X0, X1, y así te vas hasta XK. Ajá, y entonces nada más para poner aquí algunos miembros de la partición, pues voy a poner el X0 como siempre. Voy a poner por ahí algunos. No les voy a poner nombre, bueno, a algunos sí les voy a poner nombre. Voy a pensar que este es como un genérico XI-1 y este de acá es como un genérico XI, ¿no? Y entonces otra vez me pregunto lo mismo que me pregunté hace rato. A ver, lo voy a poner aquí. Para cada I, desde 1 hasta acá, a mí me gustaría saber cuánto es este MI
y cuánto es este MI, ¿no? Y entonces me concentro solamente en este intervalo aquí, en este de aquí, en 1, fijo, digamos este, y entonces quiero ver quién es MI y quién es MI mayúscula y MI minúscula. Los voy a apuntar, ¿no? Para que no se nos olvide quiénes son. Este es el supremo de todos los valores de la función, de tal manera que el punto se queda en el intervalo que va de xy menos 1 a xy. Y este de acá es el ínfimo de todos los valores de la función, de tal manera que x se queda en el intervalo xy menos 1, xy. Y entonces ya, pues pregunta para ustedes, ¿quién es MI mayúscula y quién es MI minúscula? Díganme. 1 y 0 respectivamente. 1 y 0 respectivamente. ¿Por qué? Bueno, no sé si podemos usar el hecho de que entre cualesquiera dos números podemos encontrar un irracional y también un racional. Sí, sí lo puedes usar y de hecho deberías de usarlo, ¿no? O sea, sí queremos usarlo, ¿no? A ver, entonces vamos a ir viendo, ¿no? Fíjense que los únicos valores que puede tomar la función son 0 y 1, ¿no? No hay de otra. O eres 0 o eres 1, no tienes más opciones. Y entonces tú dices, pues a ver, primero, yo sé que por aquí, como nos acaba de decir Andrés, creo, aquí en medio, yo siempre en medio de dos números reales, estoy pensando en xy menos 1 y xy, en medio de dos números reales siempre puedo encontrar un número que sea racional, ¿no? Y este número va a ser un racional que está entre 0 y 1. Y también, como nos dijo Andrés, aquí en medio de estos dos, yo siempre puedo encontrar un número, llamémoslo Q, que es irracional, ¿no? Sí, siempre puedo encontrar en medio de los dos un número, números tanto racionales como irracionales. Y entonces digo, pues fíjate que si tú ya encontraste un racional, concentrémonos en este azul, si tú ya encontraste un racional, entonces la función ahí va a valer 0, ¿no? Pues es la regla de correspondencia. Aquí dice que en los racionales la función siempre vale 0. Y ya que tienes un 0, ese número va a ser el más chiquito de este conjunto, ¿no? Porque en este conjunto solo hay ceros y unos. Si ya pudiste encontrar un 0, pues entonces ese va a ser el más chiquito, ¿no? Porque otra vez aquí solo puede haber ceros o unos. Y con un argumento similar uno dice lo siguiente, pues yo sé que entre este número y este número yo puedo encontrar un irracional al cual llamé Q. Y si ya encontré este irracional, entonces digo, pues ¿cuánto vale la función en un irracional? Pues en un irracional vale 1, entonces la función está acá arriba, ¿no? El valor de la función. Y otra vez, en este conjunto de aquí adentro, solo puede haber ceros y unos. Si ya encontré un 1, pues ese va a ser el más grande siempre, ¿no? Sí, está bien. Y entonces el MI y el MI mayúscula siempre va a ser 1 y el MI minúscula siempre va a ser 0, no importando en qué parte, bueno, o sea, no importando en qué intervalito estés, siempre puedes hacer el mismo argumento que acabo de hacer ahorita para probar que el MI siempre va a ser 1 y el MI siempre va a ser, MI mayúscula siempre va a ser 1 y MI minúscula siempre va a ser 0. Y entonces ya acabaron, ¿no? Porque entonces ya les preguntaría yo, ¿cuánto es la suma inferior de F con respecto a esa partición y cuánto es la suma superior de F con respecto a esa partición? Y entonces ustedes me contestan en este momento. ¿Cuántos jóvenes? 0 y b menos a Contéstenme. respectivamente. ¿Cómo? 0. 0 y B menos A, ya. Gracias. Entonces los voy a escribir acá más bonito. Y entonces digo, pues nada más los voy a escribir porque quiero que se les quede grabado en el cerebro. Entonces la suma de los MIs por XI menos XI menos 1. Y entonces uno dice, pues fíjate que yo tengo que estos MIs minúsculas todos son 0, ¿no? Entonces 0 por esto, 0. Entonces cada uno de estos sumandos es 0. Y si los sumo todos, pues me da 0, que fue lo que me dijeron hace rato. Entonces esta cosa es 0. Y la de abajo la voy a escribir también, nada más para que se me quede en el cerebro la definición. Y entonces esta era MI mayúscula por XI menos XI menos 1. Y entonces aquí podría yo decir, ¿se acuerdan que
este de aquí adentro es 1 siempre, y entonces como es 1, pues es 1 por esto, y entonces solo me queda, lo voy a escribir acá, la suma desde que y es igual con 1 hasta acá de las longitudes de los intervalos, ¿no? Y ya usando cualquiera de los dos argumentos anteriores, o que es, si sumas todas las longitudes te da la longitud más grande, o que es una suma telescópica, tú puedes, ¿cómo se llama? Ver que esto es la longitud del intervalo. ¿Y cuál es el intervalo? O sea, esto sería B menos A, ¿no? 0, Pero en 1. este caso, la longitud del intervalo es 1, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y entonces esto mide 1, ¿no? Esto suma 1. Y ya acabaron, ¿no? Porque fíjense, ya lo voy a poner aquí, abajo nada más para terminar. Uno dice, pues acuérdese usted que lo que yo tengo que hacer es tomarme el supremo de las sumas inferiores con las particiones del intervalo 0, 1, y tengo que tomarme el ínfimo de las sumas superiores de f con respecto a las particiones. Y en este caso, ¿qué tengo? A ver, díganme, en este caso, ¿qué tengo? Adentro de este conjunto solo solo está el número 0, ¿no? Siempre 0, 0, 0, 0, siempre. Y entonces solo hay un número dentro de este conjunto, que es el 0, y entonces su supremo es igual a 0, ¿no? Y adentro del de abajo, ahora dentro de este conjunto, solo hay unos, ¿no? Solo está el número 1, y entonces el ínfimo es 1. Ay, perdón, sí, bueno, sí lo voy a poner así, este es 1. Pero este se llamaba la integral inferior de a a b de la función f, y este se llamaba la integral superior de a a b de la función f. Y entonces ya podemos concluir que la integral inferior no es lo mismo, porque este se llama, bueno, si quieren lo pongo así, este se llama 0, que no es lo mismo que 1, que se llama la integral superior. Y entonces acabamos de ver que la integral inferior no es igual a la integral superior, y ya para concluir podemos decir que f no es integrable en el intervalo 0, 1. ¿Sí? Y eso es lo que, bueno, entonces ya tenemos una función que sí es integrable, sí tenemos muchas funciones que sí son integrables, y tenemos esta, por ejemplo, que no es integrable. Bueno, antes de seguir, ¿alguna pregunta acerca de este ejemplo que acabamos de hacer, jóvenes? ¿Preguntas, comentarios? ¿Nada? Y entonces, la integración, pues depende de la función, ¿no? O sea, me das la función y ya tú tienes que decidir si es integrable o no. ¿Cómo decides? Pues usando la definición, ¿no? Bueno, ¿qué creen que sigue, jóvenes? Profe, Esto ya lo disculpe, habíamos... una Dime, pregunta. dime. Cuando ponemos lo de suma inferior y superior, ¿siempre vamos a tener que poner A y B de F? ¿O eso es en general? ¿Cómo otra vez, perdón? Bueno, ya después del por lo tanto, siempre ponemos que es la suma, bueno, la integral Ya, superior. Sí, ya te perdón, es entendí. que dije suma. Sí, ya te entendí. Es que yo creo que lo que me estás tratando de decir es que en este caso A es igual a 0 y B es igual a 1, ¿no? Ajá, sí, Entonces, perdón. tú quisieras ponerle mejor así, ¿no? Como lo puse también estaba bien si hubieras dicho que es igual a 0 y B es igual a 1, como lo dijimos al principio, pero yo creo, contestando tu pregunta, que en este ejemplo específico queda mucho mejor si lo pones como lo estoy poniendo en este momento, ¿no? O sea, es la integral desde 0 hasta 1, porque en este caso particular A es 0 y B es 1. Y eso ya contesta tu pregunta, ¿verdad, Sí, perdón Ángel? por no plantearla bien. ¿Sí? Ok, va. Sí. En este caso estamos trabajando en el intervalo 0, 1. ¿Por qué poner A y B? Mejor ponemos 0 y 1. Eso es mucho más claro como está escrito ahora que como estaba escrito hace rato. Y qué bueno que nos lo dijiste, Ángel. Sí es importante pues, que uno más o menos se ubique dónde está
y ponga todos los números en donde están, ¿no? ¿Para qué poner cosas extrañas? Bueno, ya. Entonces, a ver, entonces tenemos funciones que sí son integrables y funciones que no son integrables. ¿Qué creen que sigue, jóvenes? ¿O qué harían ya que saben todo esto? Estudiar propiedades de la integral. Estudiar propiedades de la integral, me dijiste, José Ángel. Ujú. ¿Y por qué? Porque ya empezamos a ver qué funciones pueden ser integrales y qué funciones pueden no ser integrables. Y a Eso partir de... se... Ajá. Ajá. ¿Y no sería bueno saber un poquito más acerca de eso? De qué funciones sí son integrables y qué funciones no son integrables. O sea, condiciones de integrabilidad. Ajá, dar condiciones para que una función sea integrable. ¿No? ¿No sería bueno? O sea, Bueno, ¿como de qué hecho, como qué funciones tú te imaginas que sí son integrables? de hecho eso quería como preguntarle si a partir de este ejemplo 2 que hicimos algo parecido, si yo concluyo que una función no es integrable, ¿puedo concluir que es discontinuo en un intervalo? Bueno, sí y no. Es que necesitas hacerme bien la pregunta. O sea, la hiciste medio fea, pero más o menos sí se va a poder decir algo así. O sea, podríamos ¿Quieres hacer hacer? una proposición. A ver, dime. Bueno, con respecto a lo que dice, querríamos comprobar si se cumple la doble implicación de que si f es una función acotada integrable, entonces se cumple que f es continua y viceversa. Va, Paola. Que va lo mismo que dice, que creo que está tratando de decirnos José Ángel, que era, pues yo quisiera saber, bueno, lo primero que quiero decir así para ya dejarlo claro es, yo quiero saber como qué funciones son integrables, ¿no? Ah, chinga, me volví a poner acá. A ver, nada más para hacerles un juego, más para hacer el juego, ¿cuánto es la integral desde 0 a 1 de x cuadrada, jóvenes? Uno, ¿no? Ah, no, un tercio, perdón. ¿Cómo sabes eso? De la prepa. Porque te dijeron, hay que encontrar una antiderivada, ¿no? Y una antiderivada creo que es x cúbica entre 3, ¿no? Y luego hay que evaluarla desde 0 a 1, y luego te decían, esto es 1 menos, ay, perdón, ¿esto qué es? 1 menos 0, ay, perdón, un tercio menos 0, que es un tercio, ¿no? Y eso ya en la primaria te decían, ah, pues Pero ¿por qué le puso sobre palomita, 2? Ajá, porque es sobre 2, no es sobre 3. porque me equivoqué, pero déjenme ponerlo sobre 3, ¿no? Sobre 3. Y te ponían palomita y te ponían 10 en tu examen, ¿no? ¿Y alguna vez a alguien se le ocurrió preguntar ¿y por qué esa función es integrable? ¿O nunca se les ocurrió preguntar eso? Ah, sí, pero nunca daban una respuesta satisfactoria. Decían eso, lo verán en la carrera. Sí, exactamente. Yo lo intenté hacer en prepa con sumas de Riemann y pues más o menos me salió. Se pueden hacer, de hecho, algunas prepas hasta les enseñan sumas de Riemann, ¿no? Y bueno, luego hablamos de eso. Pero ahorita si tú, o sea, ahorita ya que sabes qué significa ser integrable, ahora ya lo sabes, antes no lo sabías, antes de hacer este proceso, que además usa el teorema fundamental del cálculo, por cierto, antes de hacer este proceso, lo primero que te deberías de preguntar es si será que esta función es integrable, ¿no? Y después preguntarse si es un tercio. Por ahí Paola como que nos decía que si eras continua, entonces deberías de ser integrable, ¿no? Y de hecho nos decía, bueno, no sé si Paola lo dijo o yo lo imaginé y decía ahí, debería ser como un sí solo sí. Bueno, la primera cosa es que no es un sí solo sí. O sea, no es cierto que f es continua, sí solo sí, f es integrable. Eso no es cierto. ¿Cuál de las implicaciones sí creen que sea cierta? ¿Continua implica integrable? Continua implica integrable. Y que integral implique continuidad, ¿qué creen? ¿Que esa no es cierta? Yo digo que no, porque si También. tienes como muy poquitos puntos de discontinuidad, de seguro sí es integrable.
Más o menos, sí. Si tienes poquitos puntos de discontinuidad, seguro la función es integrable. Pensemos en un ejemplo, ¿no? Antes de decir cualquier cosa. A ver, dijeron poquitos puntos de discontinuidad, ¿no? ¿Cómo cuánto es poquito? Es que también estoy pensando, por ejemplo, en la de árbol de Navidad, que tienen No, puntos pero finitos. dijeron Pero bueno. poquito. Un Dijeron conjunto numerable 1 o 2. poquito Un para punto mí de es uno. discontinuidad. Ajá. Poquito Yo, para yo mí es diría uno, ¿no? un número finito de discontinuidades evitables. Sí, pero poquito es uno. A ver, o sea, si alguien les pide un ejemplo, pues yo diría, Un se poquito van es por cero. lo más fácil, ¿no? Pues dicen poquitas discontinuidades, pues ¿cuántas? Una. Pues pensemos una que sea discontinua en el punto P. ¿Cuál es la función más fácil que se les ocurre que sea discontinua en el punto P? ¿Una ¿Esa escalonada? constante? Una escalonada, ¿no? Constante en o sea, tomas, no sé, por aquí el 1, digamos, y por acá el 2, ya los puse de un color que no quería. Tomas aquí el 1, tomas aquí el 2, y puedes definir la función que voy a pintar en este momento, que sería, pues, que valga 1 desde A hasta P, y que en P también valga 1, ¿no? O sea, la constante 1 desde A hasta P. Y acá arriba, que sea la constante 2. Como ya la definí en P, pues aquí debería yo de poner como un hoyito, y ahí, ¿no? Entonces, si todo el mundo ve esa función que está ahí, o sea, la constante es 1 desde A hasta P y la constante 2 desde P hasta B. ¿Y a poco no les late que esta función es integrable? Nomás les late, ¿eh? ¿Qué dirían acerca del área bajo la curva? Que a mí se me hace que es P menos A más B menos P por 2. Son como dos rectángulos. Estos Profe, serían pero yo como dos tenía entendido rectángulos, ¿no? que continuidad no implica derivabilidad. ¿Perdón? No te entendí. Yo tenía entendido que la continuidad no implicaba que sea derivable. O Exacto, sea, la tiene que ver con continuidad. con que una función sea diferencial para sacar la integral, ¿no? No. 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 Pero tendría que ser derivable, ¿no? No. Lo voy a decir otra vez, no. De hecho, esta función que acabamos de poner es integrable. Y de hecho su integral es el área de estos dos cuadritos. Ahora, ya sé que o sea, no me lo tomes a mal, Lizeth, ya sé en qué estás pensando. Estás pensando en que para encontrar la integral, seguramente alguien te dijo en algún momento que tenías que encontrar una antiderivada, ¿no? Y ya que encontrabas una Ajá, o sea, haciendo el antiderivada, razonamiento de la secundaria ajá, de la pregunta que usted sí. dijo de por qué, entonces eso es la pregunta que me hice. Y entonces yo te contestaría con otra pregunta y te la voy a hacer en este momento, ¿va? ¿Qué estás usando cuando usas? Bueno, ya borré el ejemplo, pero lo voy a poner así. Hace rato dijimos que la integral desde 0 a 1 de x cuadrada era, encontrabas una antiderivada y la evaluabas en los puntos correspondientes, ¿no? Ay, ching. 1/3 menos 0. Ya no voy a borrar mi ejemplo, creo. Y te daba 1/3. ¿Aquí qué estás usando? O sea, tu pregunta está bien, Eliseth. Nomás quiero que me digas qué estás usando en este razonamiento. A lo mejor no sabes, ¿eh? También puedes decirme, no sé qué estoy usando. Pues sí, no sé, o sea... O sea, pero sí está bien, tú dices, Operación. yo tengo, a ver, como no sabes, te lo voy a decir rápidamente, ¿va? Tú, cuando estabas en la primera, te dijeron, ahí está tu función que quieres integrar, x cuadrada. Encuentras una antiderivada y luego la evalúas. Eso es lo que te dijeron, está chido. Y entonces tú dices, pero para yo encontrar una antiderivada, pues bueno, cuando yo encuentro esta antiderivada, perdón, yo derivo y obtengo la anterior, ¿no? Y como ya derivé, pues yo sé que ser derivable implica continuidad. Digo, pero sí, implica continuidad. Y entonces, para que este procedimiento tenga sentido, necesito que la función con la que empecé sea continua, ¿no? Sí, eso es más o menos como lo que me estás preguntando, creo. ¿Sí? Y entonces yo te respondo de la siguiente manera. Es que lo que tú no sabes
es que para hacer este procedimiento, tú estás usando una cosa que se llama el teorema fundamental del cálculo. Y ese teorema fundamental del cálculo solo se vale para funciones continuas. Y entonces Ya, sí sí. tienes razón. Este procedimiento solo se vale para funciones continuas. Pero eso no quiere decir que sea el único procedimiento para encontrar integrales, ¿eh? Ese solo es uno de los procedimientos que hay para encontrar integrales. Y claro, para usar este procedimiento tienes que tener continuidad. Pero esa no es la única forma de decir cómo encontrar integrales, usando sumas superiores y sumas inferiores. Y luego vamos a ver que para funciones continuas, el teorema fundamental del cálculo te da una buena herramienta para encontrar integrales, que es esta que estamos usando aquí. ¿Ya me expliqué o no me expliqué, Lizeth? Sí, sí, sí. Es que estaba pensando más como en tipo continuidad, la necesidad de continuidad uniforme, pero ya me di cuenta justo que no, que es más la puntual. No, porque justamente, o sea, utilizamos los intervalos cerrados, ¿no? Pues ya me confundiste un poco ahorita que hablaste de continuidad uniforme y continuidad puntual. De hecho, no hay diferencia, bueno, ya no sé qué estás pensando, pero para el teorema fundamental del cálculo solo se necesita continuidad. Pero esa es una forma de encontrar integrales, que por ejemplo con el teorema fundamental del cálculo tú no puedes encontrar esta integral, por cierto. Pero eso no significa que si no le puedes aplicar el teorema fundamental del cálculo, eso no significa que no puedas encontrar esta integral. De hecho, sí puedes. Y yo digo que esta función es integrable y tiene integral un numerito bien definido que es 1 por P menos A más 2 por B menos P. Pero bueno, todo esto era para fomentar la discusión. Y entonces yo les podría poner en este momento a encontrar esta integral, ¿no? Y les diría, pues hazlo de tarea de una vez, ¿no? Hazlo de tarea. Y entonces tú me preguntarías, bueno, pues sí, ¿y cómo lo hago? Ah, pues tienes que partir, tienes que encontrar el MI mayúscula, el MI minúscula, luego tienes que hacer los supremos, los ínfimos, ver que son iguales los dos, la integral superior y la integral inferior, y ya que concluyes que son iguales, ya vas a ver que es integrable. Y entonces tú me contestas, chale, pues sí, pero eso es mucha chamba, ¿no? ¿No nos gustaría tener un mejor criterio para saber si una función es integrable o no? Y entonces la respuesta es sí, sí nos gustaría tener un mejor criterio. Nada más para contestarle a Humberto, yo creo que sí, que ya hablamos de eso, de la derivabilidad implica que sea integrable o no la función, pues sí lo va perdón, para contestarle a Leslie. Leslie pregunta que si la derivabilidad va a implicar la integrabilidad de la función, y pues sí, porque la derivabilidad va a implicar continuidad y la continuidad va a implicar integrabilidad. No sé si ya contesté a Leslie. Humberto nos pregunta si diferenciabilidad implica continuidad, así es que por ahí vas, creo que estaba contestando la de arriba. Y Alberto nos dice que un número finito de discontinuidades podría ser, sí, de hecho sí, de hecho ahorita vamos a ver cómo se haría para un número finito de discontinuidades, que es lo mismo que para uno, pero lo que estoy tratando de decir en este momento, ya para irnos al sándwich, es lo siguiente, pues sí, para probar, perdón, no pues sí, para probar que una función es integrable, en este momento solo tenemos la definición. La definición nos dice que hay que probar que la integral inferior es igual a la integral superior. Y eso parece como mucha chamba. A mí por lo menos me lo parece. Entonces nos gustaría en este momento empezar a decir criterios para saber qué funciones son integrables más o menos de forma rápida y así poder empezar a probar cosas, ¿no? Como las que me están diciendo, que si ser continua implica ser integrable, que si tiene un número finito de discontinuidades, puede que sea integrable, etcétera. Nos gustaría tener mejores criterios. Entonces, aunque yo podría en este momento agarrar y hacer la chamba tanto para esta función como para esta función, podría empezar a hacer la chamba de probarles que es integrable con la pura definición.
Y lo puedo hacer, o sea, sí lo podría hacer y ustedes también lo podrían hacer. Y de hecho lo van a hacer para algunas funciones de tarea. Mejor voy a empezar a poner criterios para decidir de una manera más fácil si una función es integrable o no. ¿Va? Eso es lo que voy a hacer cuando regresemos del sándwich. Entonces, ¿alguna pregunta o comentario, jóvenes? Voy a detener la grabación.